Hay juegos que generan expectativas, hay juegos que desaparecen, y después está este, un proyecto que apareció prácticamente de la nada, mostró unos avances que parecían imposibles para la época y luego simplemente desapareció durante años. Lo más extraño es que, mientras más tiempo pasaba, más preguntas surgían. ¿Era un juego real? ¿Todo era una enorme campaña de marketing? ¿O simplemente estábamos viendo una serie de cinemáticas perfectamente elaboradas? Lo curioso es que, incluso hoy, miles de personas siguen intentando descubrir qué ocurrió realmente con este proyecto. Y cuanto más investigas, más raro se vuelve todo. Porque porque detrás de sus impresionantes gráficos existe una historia llena de misterios, teorías y silencios que nadie ha logrado explicar por completo. Hoy vamos a reconstruir toda esa historia, desde el primer avance hasta las razones por las que muchas personas comenzaron a pensar que este juego jamás existiría. Todo comenzó a principios de 2021. Sin demasiada publicidad, apareció en internet un pequeño tráiler de un proyecto llamado ILL. Al principio parecía un videojuego más de supervivencia, una carretera solitaria, un bosque inmenso, una noche completamente oscura, y un protagonista conduciendo tranquilamente mientras la radio reproduce una transmisión que, de repente, comienza a fallar. Ese pequeño detalle dura apenas unos segundos, pero basta para cambiar absolutamente todo. El conductor desvía la mirada, pierde el control, y termina encontrándose con varias personas que bloqueaban la carretera. Desde ese momento, la tranquilidad desaparece. El protagonista es capturado por un grupo de individuos completamente desconocidos. Y ahí nace la primera gran pregunta. ¿Quiénes son? ¿Por qué estaban esperando justamente en ese lugar? ¿Y qué pretendían hacer con cualquiera que pasara por allí? El tráiler nunca responde ninguna de esas preguntas. Simplemente termina. Y eso hizo que miles de personas comenzaran inmediatamente a crear teorías. Pero lo que realmente llamó la atención no fue la historia, fueron los gráficos. En 2021 era muy difícil creer que aquello estuviera funcionando en tiempo real. Las animaciones faciales, la iluminación, los movimientos de los personajes, la forma en que reaccionaban los objetos del escenario, todo parecía pertenecer a una generación de consolas que todavía no existía. Muchos desarrolladores incluso comentaban que era demasiado bueno para ser cierto. Algunos aseguraban que seguramente era una secuencia previamente renderizada. Otros pensaban que simplemente era una demostración técnica creada con Unreal Engine, y unos pocos defendían que sí era un videojuego real. La discusión se extendió durante meses. Nadie lograba ponerse de acuerdo. Poco tiempo después apareció un segundo avance, esta vez mucho más interesante. Ya no veíamos únicamente una escena cinematográfica, ahora parecía tratarse de una parte del propio juego. El protagonista despertaba dentro de una enorme vivienda, todo era oscuro. Las habitaciones estaban completamente destruidas. Los sonidos del ambiente eran increíblemente realistas. Cada paso sobre el suelo de madera producía una sensación incómoda. Las puertas chirriaban lentamente. El silencio era casi absoluto. Y entonces aparecía una de las criaturas. No era un enemigo cualquiera. Su cuerpo parecía estar siendo controlado por una especie de organismo extraño, como si algo hubiera tomado el control desde el interior. La criatura se movía de forma antinatural. Cada movimiento parecía romper las articulaciones. Era imposible no recordar algunas de las criaturas más famosas del género de terror. Sin embargo, había algo diferente. No parecía un simple monstruo. Parecía una persona completamente transformada. Y eso hacía que todo resultara mucho más inquietante. En un momento del avance, el protagonista consigue un arma. Lo interesante es que los enfrentamientos no parecen rápidos. Todo transmite peso. Cada disparo, cada movimiento, cada reacción del enemigo, da la impresión de que cualquier error puede costarte la partida. Eso hizo que muchas personas compararan el proyecto con grandes clásicos del terror, pero también comenzaron a notar diferencias muy importantes. Aquí no parecía importar únicamente el combate. El verdadero protagonista era la tensión, esa sensación constante de que algo te observa desde algún rincón, que cualquier puerta puede ocultar una sorpresa desagradable, y que el peligro nunca desaparece por completo. Después de que el segundo avance ocurrió algo muy extraño. Silencio absoluto. Pasaban los meses.
No había nuevos anuncios, no aparecían entrevistas. Las redes sociales permanecían prácticamente inactivas, y poco a poco comenzaron las dudas. ¿El proyecto había sido cancelado? ¿Se habían quedado sin presupuesto? ¿O simplemente todo había sido una estrategia para llamar la atención? Mientras más tiempo transcurría, más teorías aparecían en Internet. Algunas eran bastante razonables, otras eran completamente descabelladas, pero todas tenían algo en común. Nadie sabía realmente qué estaba pasando, y cuando parecía que el proyecto había desaparecido para siempre, los desarrolladores publicaron un nuevo avance. Hello? I'm so sorry. No, I didn't... Uno que cambiaría completamente la imagen que todos tenían del juego. Lo curioso es que ese nuevo avance no respondía a ninguna de las preguntas anteriores. En realidad, conseguía exactamente lo contrario. Ahora todo parecía mucho más extraño. Los escenarios ya no eran únicamente una vieja casa perdida en medio del bosque. Comenzaron a aparecer instalaciones enormes, pasillos metálicos, puertas automáticas, laboratorios y salas que daban la impresión de pertenecer a un complejo secreto. Era como si el juego hubiera cambiado completamente de escenario. Y eso hizo surgir una nueva teoría. Quizá todo lo ocurrido en aquella carretera no había sido un accidente. Tal vez el protagonista había terminado muy cerca del lugar donde se originó todo. Un sitio donde alguien llevaba mucho tiempo realizando experimentos que jamás debieron existir. Aunque los desarrolladores nunca confirmaron esa idea, muchos comenzaron a unir pequeños detalles de todos los avances. Y, sorprendentemente, las piezas parecían encajar. Las criaturas ya no actuaban únicamente como personas fuera de control. Ahora sus cuerpos sufrían transformaciones todavía más inquietantes. Cada nuevo avance mostraba enemigos diferentes. Algunos parecían conservar parte de su apariencia humana,